Buenas, hoy tenemos aquí este Opel Corsa que le vamos a hacer el mantenimiento. Le vamos a cambiar filtro de aire, de gasoil y de aceite y su correspondiente aceite. Calzamos bien el vehículo si estamos en el suelo y vamos a quitarle el protector este. Y una vez así tenemos ya localizado el filtro del aceite, que lo tenemos ahí escondidillo. Sería el cartucho ese. Filtro de aire y filtro de gasoil. Vamos a irnos primeramente por abajo y quitamos el tornillo del cárter. Aflojamos el tapón del cárter, que es una llave de T45. Es como la llave de Ale, pero es una Tor T45. Lo aflojamos y dejamos tirando el aceite mientras. Aflojamos el taponcillo. Ahí está. Y ahora, mientras lo dejamos escurriendo, nos vamos a ir a hacer cosas arriba. Mientras escurre el aceite, vamos a ir quitando el filtrillo del aire para hacer un poco de espacio y poder llegar ahí al filtro del aceite. Pues vamos a soltarlo de esta abrazadera mismo y quitamos los tornillos de Tor que tiene el filtro de aceite, del aire, perdón. Una vez flojo nuestro filtro con una T25, una Tor 25, y aflojamos con el destornillador plano aquí el tubo de admisión, con cuidadito de este tubo de aire que tenemos ahí detrás, tiramos hacia el motor. Y ya tenemos descubierto el filtro del aire, filtro de aceite y filtro de gasoil. Os dejaré los enlaces de los filtros para poder comprarlos en Amazon en la descripción del vídeo. Para desmontar el filtro de aceite ponemos un poquito de papel y con una 27 de bazo quitamos el cartucho del filtro de aceite. Aflojamos el filtro. Una vez que lo tenemos flojo, nos esperamos un poquito, que seguramente escucharéis que abajo empieza a caer un poquito más de aceite, y le damos los tiempos a que escurra el aceite que tiene en el cartucho y así no ensuciamos mucho la zona. Contra un poquito más esperemos, menos mancharemos. Vamos a retirar el cartucho. Hemos manchado lo mínimo. Cogemos ahora el filtro de aceite, le damos un tironcillo para arriba y lo separamos de la tapa. Cambiamos su tórica nueva, le quitamos la vieja, ponemos la nueva y lubricamos la nueva. No hace falta vaselina expresamente, con un poquito mojamos el de un aceite y la lubricamos. Una vez su tórica montada y lubricada, metemos el cartucho y tenemos que escuchar el clic. Una vez escuchado el clic, ya sabemos que lo tenemos en su sitio. Vamos a montarlo. Le damos 25 newton de apriete. Ahí lo tenemos. O simplemente lo llevamos a fondo y damos un pequeño apriete. Eso no es mucho. Es una carcasa de plástico que en cuanto llega al aluminio se asienta. Y ahora con nuestra tórica del tapón cambiada, nos vamos ahí y lo vamos a montar en el cárter. Una vez montado nuestro tapón del cárter y apretado, nos vamos ahí arriba. Primeramente vamos a ya quitarle el calzo al coche. Y nos vamos ahí arriba a cambiar el filtro del gasoil. Con una 10 de bazo vamos a quitarle el tornillo que es al filtro del gasoil. Le vamos a quitar la abrazadera esta y nos lo vamos a traer un poco aquí al hueco para sacarle las dos tuberías, que aquí lo tendremos más fácil. Estos conectores son muy fáciles de quitar. Le metemos un destornillador plano por el hueco este de aquí, del centro. A la vez que con la mano, esta patilla de aquí, en el caso de que sería allí, y la otra que tiene en este extremo, la abrimos un poquito y con el destornillador que tenemos aquí en medio, le hacemos palanca y ya nos sube el clic. Una vez que ya el clic lo tenemos fuera, ya podemos retirar el tubo del gasoil. Vamos a quitar este. Ya tenemos el otro clic también arriba. Ya os digo, con el destornillador en medio un poquitillo de presión, le levantamos primero una patilla, luego la otra y se nos viene arriba fácilmente. Ya solamente con tirar de ellos lo tenemos en la calle. Bueno, creía que iba a ser tirar y ya está, pero no. ¿Veis que este de aquí ha pasado ya la arandela? O sea, las patillas blancas esas que se ven dentro están abiertas. Pero en el de la izquierda no. ¿Cómo hemos conseguido eso?
Lo he tenido que volver a poner en el soporte porque me faltan manos y de hecho también no tengo un soporte para el teléfono y por eso lo estoy grabando de esta manera el vídeo. Pero ahora, una vez el clic azul arriba, con un par de destornilladores planos, le achuchamos a las patillas hacia afuera. Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo se mueve, que eso sí voy a poder enseñaroslo. Con la punta del destornillador la metéis y la abrís hacia afuera, ¿veis? Lo hacéis con una y con otra y a la vez le pegáis un achuchoncillo para afuera y no sale. Tenemos los dos fuera y sueltos, este y el otro. Voy a quitarle la abrazadera y lo sacamos a la calle. Tenemos fuera nuestro filtro de gasoil, nos encontraremos que tenemos el conector este en el culo. Le levantamos la patilla esa y lo retiramos. Y esta pieza se la tenemos que poner ahora al filtro nuevo. Cogemos nuestro sensor del otro filtro, del viejo, y se lo ponemos al nuevo. Esto va apretado a mano, no os paséis que es plástico. Ya lo tenemos puesto otra vez en su soporte, hemos orientado los tubos cada uno en su sitio y ahora solamente tenemos que empujarle. Empujamos los dos y bajamos el seguro. Y el filtro de gasoil ya lo tenemos cambiado. Y ya nos queda quitar el filtro del aire y echarle el aceite. Vamos a quitar el filtro. Y aquí tenemos el nuevo. Ponemos la caja del filtro. Primeramente hay que clavarla en estas tres pestañillas hacia la izquierda y luego asentamos de ese lado. Y ya por último metemos la tubería de admisión en la mariposa. Pues ya tenemos aquí el aceite para nuestro Corsa. Este hemos dicho que lleva un 1300 CDTI. Es del 2016 y me parece que desarrolla unos 75 caballillos o por ahí. El aceite que le vamos a poner es el Total Quartz Ineo SS 530 con la normativa CA2. Y este aceite es un aceite denominado Long Life, que es de larga duración, se le pueden hacer más kilometrillos y es muy respetuoso siempre con los filtros de partículas. Pues vamos a empezar a echarle el aceite y empezamos a comprobar el nivel. Pues ya tenemos hecho nivel, esto es lo que le ha cogido hasta hacerle nivel, pero no es el nivel definitivo. Tenemos que ahora poner unas cuantas veces el contacto para que se cebe el circuito de gasoil. Arrancamos, que coja presión de aceite, que el cartucho de filtro de aceite se llene con su capacidad. Lo dejamos descansar un ratillo y volvemos a comprobar el nivel, que seguramente tengamos que añadirle algo. Pues ya una vez que hemos arrancado, después de purgar el circuito del gasoil con el contacto y eso, y hemos hecho nivel final de aceite, eso es lo que nos ha quedado la garrafa. Ahí tenéis una referencia, más o menos. Echad un poquito menos y empezáis a comprobar luego el nivel, y siempre será más seguro. Vamos a colocarle el mantenimiento a cero, lo reseteamos, ponemos el contacto sin arrancar. Le damos un toque aquí para que se salga. Ahora le damos a menú. Índice de calidad de aceite 0%. Es porque está pasado. Le damos otro toque. ¿Está seguro de que desea la configuración? Con las flechas estas le damos un toque hacia arriba. Y volvemos a darle al OK, que sería este botón. Ya se nos ha restablecido el mantenimiento. Pues ya está, pues eso ha sido todo sobre el mantenimiento de este pequeño. Si os ha gustado, que espero que sí, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.